Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Hoy día vamos a revisar algunas características de la consola Yamaha M7CL, no completamente, pero sí pensando en las cosas que vamos a tener que revisar y hacer cuando volvamos a la presencialidad. Entonces esto nos va a servir para conocer un poco el equipo antes de enfrentarnos a él en terreno y espero que puedan revisar esto en varias oportunidades para tener un acercamiento un poquito mejor con esta máquina. Vamos a ir revisando, estos son unos videos que grabamos directamente en el auditorio donde vamos a hacer las clases de refuerzo sonoro con el equipamiento disponible en la asignatura de refuerzo de Duoc. Y vamos viendo, lo que vamos a estar haciendo es estos videos que registramos, los vamos a ir pausando y vamos a ir explicando un poco algunas de las cosas que fuimos haciendo. Esta es una vista general de la consola Yamaha M7CL. Esta consola es una consola de 48 canales en esta versión. Hay varias versiones, hay si no me equivoco, de 24 a 32 y esta es la versión de 48 y también hay versiones que tienen distintas configuraciones en su panel trasero en términos de salida. En este caso vamos a revisar también el panel trasero, es de 48 entradas y 16 salidas. ¿Ok? Esas salidas, a diferencia de lo que pasaría con una consola análoga, por ejemplo, no están definidas como alguna cosa en particular. No es una salida de grupo, no es una salida de LR, no es una salida de auxiliar, sino que son salidas Omni que nosotros vamos a definir qué es lo que queremos que sean. O sea, puede ser lo que nosotros decidamos. En el panel trasero vamos a encontrarnos con bloques de 16 canales de entrada. Vemos del 1 al 16, luego del 17 al 32. Arriba también se alcanzan a ver en ese sector las entradas estéreo que son adicionales. Son entradas, por ejemplo, si ya tenemos toda nuestra lista de canales cubierta, podríamos ingresar aquí al computador, un teclado adicional, cualquier señal que nosotros queramos controlar de forma adicional. Inicialmente en esta consola estos canales vienen configurados como los retornos de los efectos. Eso nosotros lo podríamos modificar o lo podríamos mantener, eso va a depender de lo que queramos hacer. Aquí vemos el sector de las salidas de esta consola, que son 16 salidas Omni. Se llaman Omni no porque sean omnidireccionales o cosas de ese tipo, sino que porque pueden ser lo que nosotros queramos. Pueden ser una salida de Matrix, puede ser una salida main, puede ser una salida de grupo, una salida auxiliar, o sea, lo que nosotros queramos podemos tener aquí, o una salida directa incluso eh, puede ser configurada en estas salidas. Además de eso, vemos aquí unos espacios en blanco, que son estos tres slots, justo donde lo pausé que un poco borroso, está todo el rato en movimiento. En esos tres slots es donde nosotros podemos agregar tarjetas adicionales. Em, Pronto, para la asignatura siguiente, ustedes vamos a estar contando con una herramienta extra que se comunica a través del protocolo MADI y para eso vamos a tener conectada una tarjeta en uno de esos espacios que ahora están vacíos. Esta es la sección de conexión energía. Lo que tenemos por ahora es una toma directamente de 220. También está la opción de trabajar con este otro tipo de conector para poder conectar un, una fuente de poder externa y quizás redundante en el caso que quisiéramos tener dos, si se apaga una, sigue funcionando la otra, pero en este caso estamos trabajando directamente a 220. Y finalmente a la derecha de la consola, mirándola desde atrás, sería a la izquierda, en el panel trasero tenemos el último bloque de entradas del 33 al 48. Eso corresponde al panel trasero de esta consola. En el panel frontal, o sea, lo que vamos a tener, una de las gracias de esta consola es que tiene los 48 faders a la vista. A diferencia de muchas, por ejemplo la M32 tiene 16 faders en los que podríamos visualizar los canales, por lo tanto podemos ver una capa del 1 al 16 y luego del 17 al 32. En este caso tenemos los 48 canales a la vista en todo momento. Voy a volverme un poco a lo que vimos al principio, que era esta vista general. Em, Fíjense, voy a ponerlo por ahí, que lo que vemos acá son estos bloques de 8 canales. Entonces aquí a la izquierda tenemos del 1 al 8, del 1 al 16.
17 al 24, 25 al 32 y acá tenemos los que nos faltan para completar hasta el 48. Y lo que tenemos en la zona central es lo que según la marca se conoce como Central Logic, que básicamente es un panel central en el que nosotros podemos estar llamando, vamos a llegar a eso en el video también, vamos a poder ir visualizando en bloques de 8 distintas cosas, podríamos estar viendo canales de entrada, de salida, DCA, etcétera. O sea, nosotros si quisiéramos podríamos estar trabajando solamente en el Central Logic sin tener que manipular los faders que tenemos a la vista. Es una forma de trabajar. A otras personas que les gusta más hacerlo directamente en los bancos de faders. Eso va a depender de cómo se acostumbre cada uno de ustedes. Continuemos. Eso ya lo revisamos. Y estábamos en esto. Y lo que vemos es que esta consola, como muchas consolas digitales, funcionan en torno a lo que se conoce como selección de canal. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una serie de controles, a diferencia de lo que pasaría con una consola análoga, que nosotros tendríamos un control de ganancia por cada fader, un ecualizador por cada fader, etcétera. En este caso lo que tenemos es el control a través de una serie de potenciómetros que generalmente son potenciómetros sin fin, o sea que no tienen un tope, sino que giran eternamente. Con eso nosotros podemos controlar el software, ¿ok? Y a quién están asignados esos potenciómetros en un momento dado es a qué canal esté seleccionado. Entonces, eso significa que trabajen en función de selección de canal. Si yo selecciono el canal 1, todos los parámetros que pueda modificar en la sección que vamos a ver a continuación van a ser para ese canal 1. Si selecciono el canal 2, van a ser para el canal 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Los otros botones que tenemos acá son el botón de Q, que básicamente puede estar configurado como un AFL o PFL, que significa que lo que yo seleccione, si yo presiono Q, voy a enviar esa señal a la salida de audífonos. ¿Ok? Si yo presiono Q y está configurado como AFL o PFL, lo que voy a estar escuchando es antes del fader o después del fader, pero en los fonos. En el caso de que yo lo configurara como eh, solo in place, en ese caso sí estaría lo que yo seleccione, lo que yo solee, estaría saliendo a nuestro sistema principal. Y por último, un botón on, que es como el inverso del botón mute. En este caso, si está apagado, el canal está muteado. Si está encendido, el canal está funcionando, está habilitado. ¿Ok? Diferencias que tiene con el mute es que en el caso de mutear está deshabilitado para toda la serie. En el caso de esta consola podría estar saliendo a un envío prefader, por si acaso. Y lo que tenemos también es por cada canal un fader de 10 milímetros que motorizado. Lo que veíamos antes, lo que le estaba hablando antes, es que si yo selecciono un canal, todos estos parámetros que tengo en este panel están siendo habilitados para ese canal, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener este panel y vamos a tener esta pantalla que dependiendo de lo que nosotros decidamos o lo que nosotros vayamos buscando es lo que nos va a ir mostrando. O sea, distintas ventanas dentro de un software. En este caso estamos viendo una visualización que es resumida, que es de 8 canales. Luego les voy a mostrar una visualización que son en las dos en que más nos vamos a mover, además de los otros menús para hacer configuraciones y cosas. En este caso estamos viendo la versión resumida, que es de 8 canales, y hay otra que es una versión em, detallada de un solo canal. Y ahí vamos a ver básicamente lo mismo que estamos viendo en este panel a la izquierda, replicado dentro de la pantalla, pero con la posibilidad de, por ejemplo, visualizar en qué nivel está cada uno de los parámetros que nosotros estamos manipulando. En este caso, por ejemplo, si yo tengo seleccionado el canal, como se ve en la pantalla, está seleccionado el canal 4 y empiezo a mover el envío a una mezcla, que es lo que tenemos aquí en el costado, eh, no voy a, no voy a tener la certeza de cuánto nivel estoy enviando a menos que yo lo revise en la pantalla. ¿Ok? O sea, esa es la idea de por qué se replica la información que nosotros podemos manipular, o sea, el control que nosotros podemos manipular versus lo que está en la pantalla. ¿Ok? Y los controles que tenemos acá son estos, los más llamativos que están a la izquierda, esta fila de 16, son los envíos a mezclas y a matrix. Si se fijan, los envíos a mezclas son 16 y en el caso de que nos pasemos a matrix serían solamente los primeros 8. Estas mezclas pueden ser configuradas como 16 mezclas monofónicas o
8 mezclas estéreo o combinaciones de eso. ¿Ok? Nosotros podríamos tener, por ejemplo, que el 1 y el 2 sean monofónicos y que el 3 y el 4 se combinen para armar una mezcla estéreo. Y esa mezcla estéreo o la mezcla monofónica, luego vamos a ver que nosotros podemos configurarla para que sea un envío auxiliar, que sea pre-fader o post-fader, o que sea un grupo de audio. Lo que tenemos acá, ese head amp, ese HA, es el control de la ganancia del canal. O sea, si yo selecciono un canal con este potenciómetro voy a poder hacer el ajuste de la ganancia y es lo que nosotros en este momento vemos como un potenciómetro rodeado de esta aureola, perdón, blanca. Eh, lo que tenemos abajo es el paneo. A la derecha tenemos los procesadores dinámicos, el umbral de cada uno de los procesadores dinámicos. Si nosotros quisiéramos, podríamos directamente desde acá, sin tener que entrar al compresor, ajustar ese umbral. Y si quisiéramos controlar más parámetros, tendríamos que entrar directamente a la visualización del compresor. También tenemos el filtro pasa altos, que es básicamente lo que tenemos acá es solamente la frecuencia de corte, no tenemos ajuste de el orden del filtro, solamente cuál sería su frecuencia de corte y las 4 bandas de ecualización full paramétricas por canal. Tenemos control de ancho banda, frecuencia y ganancia, los 3 parámetros por cada banda en un ecualizador de 4 bandas para cada canal de la consola. ¿Ok? Continuemos. Esta es una vista en detalle de lo que estábamos conversando recién. Y lo que les comentaba, esa es la visualización en resumen, que es de cada 8 canales. Si nosotros presionamos, la mayoría de los potenciómetros sin fin que tenemos en ese panel son también botones, o sea, uno los puede presionar. Si nosotros presionamos, por ejemplo, el de la ganancia, podríamos entrar directamente a la siguiente visualización, que sería esta de el canal. Entonces aquí vemos al costado izquierdo que está el envío a mezclas o a matrix y aquí en este caso están todas las mezclas configuradas como monofónicas, están todas encendidas, algunas tienen nivel y hay algunas que están, si se fijan acá, están configuradas como pre-fader. Si no aparece eso, significaría que estarían configuradas como post-fader. ¿Ok? Y vemos también el control del ecualizador, los parámetros de ganancia, de paneo, de asignación a estéreo o a la salida monofónica. Además de eso vemos los procesadores dinámicos que nosotros podríamos definir si son compresores, gate, expansores, etcétera. Por defecto viene el primero, si no me equivoco, como el primero en este caso era una gate, no lo recuerdo exactamente, pero por defecto viene un compresor y un expansor cargado. Y en el caso de el ecualizador y los compresores, nosotros si tocamos en la pantalla en cualquiera de estas secciones, nosotros vamos a visualizar la vista extendida de o el ecualizador o el compresor o la gate o lo que nosotros hayamos seleccionado. ¿Ok? Para poder tener un control un poquito más fino visualmente. Recuerden que la idea es que, sobre todo en la parte de la ecualización, confíen más en sus oídos que en la vista. Ocurre muy comúnmente que estamos ecualizando con el ecualizador apagado por estar confiando demasiado en lo que nos dice en la parte visual. Lo que tenemos además acá es una visualización bien pequeña de la posición del fader y asignaciones a grupos DCA y grupos de mute. Eso lo vamos a revisar con más detalle cuando estemos trabajando en, en terreno, pero no es lo principal, por lo menos en esta etapa. O sea, son herramientas muy poderosas, muy utilizadas, pero por lo menos en esta etapa no debiésemos entrar tan en detalle. Abajo vemos la visualización de los canales y cómo fueron nombrados. Y en el costado derecho tenemos varias opciones. Las que vamos a estar revisando en este video son rack, monitor y setup principalmente. Sobre el Centralogic creo que ya habíamos conversado algunas cosas. Lo que vemos acá es lo mismo que tendríamos en un panel de 8 canales de la consola. Entonces si se fijan en la botonera que tengo al costado, si yo presiono este botón estaría visualizando en el Centralogic los canales del 1 al 8. Si pincho el siguiente estaría viendo aquí del 9 al 16. O también podría ver, y todos esos botones blancos son relacionados con entradas. O podría ver los que están aquí en la vertical de colores grises y amarillo que tienen relación con salidas. En este caso, Matrix, mix del 9 al 16, mix del 1 al 8. Si yo selecciono, por ejemplo, del mix del 1 al 8, estaría viendo acá los masters de cada una de esas mezclas. ¿Ok?
que pueden ser grupos de audio en vías auxiliares. Y en amarillo como algo distinto, que si bien es un control de salida, es un alternador de salida, no una salida propiamente tal, tenemos los DCA, que sería el análogo al VCA, pero en este caso digital. Vemos también, bueno, ahí está el detalle de lo mismo que conversamos recién. Vemos también en la parte superior hay una serie de botones que son los definidos por el usuario. O sea, hay varias cosas que nosotros podemos programar en estos botones para que sean una suerte de atajo para poder llegar directamente a una ventana, llegar directamente a una configuración o manipular un parámetro de algún efecto, por ejemplo, de una consola. O sea, es muy común tener acá, por ejemplo, el tab del delay para poder ir marcando el ritmo de la canción, si es que no estamos trabajando directamente con clic y con escenas o con snapshot para estar poniendo em, el tempo del delay dependiendo de cada escena que estemos llamando. O estar asignando en estos botones el acceder a un ecualizador gráfico o a una mezcla, etcétera. O habilitarlo para que llame un grupo de mute o cosas de ese tipo. Y además de eso vemos en estos botoncitos que parecen como de videojuego, son el control de escenas y llamar escenas o guardar escenas. Entonces esta consola funciona justamente con escenas que nosotros podemos guardar, que son básicamente una foto de todos los parámetros que nosotros tengamos configurados en ese momento en la consola. ¿Ok? Nosotros podríamos luego dejar que otra persona se ponga a trabajar o puede llegar otra banda o podemos llevar la consola a otro espectáculo y nosotros podríamos después, si necesitamos volver a trabajar con lo mismo que teníamos, volver a llamar esa escena. Entonces, con los botones hacia arriba y hacia abajo, lo que hacemos es buscar entre el 0 y el 999, que son los espacios para poder guardar la información. Y si presionamos Store, sería para guardar una escena. Y si seleccionamos una escena y presionamos Recall, sería para poder llamar y cargar esa escena en nuestra consola. El control, este potenciómetro que vemos ahí, el control de monitor, o sea, de la salida de monitor, de lo que nosotros asignemos como salida monitor, es lo que va a controlar el nivel. O sea, se va a alimentar desde aquí, va a ser el control de nivel de los audífonos y además de eso, de lo que nosotros digamos que sea la salida de monitor. Por ejemplo, si yo solamente tengo conectados los audífonos, no tengo asignada a ninguna salida física el monitor, lo que voy a tener es solamente el control de los fonos en ese potenciómetro. En el caso que yo la salida monitor la asigne a una salida física, em, voy a tener, voy a obtener la posibilidad de controlarlo con este potenciómetro o con una combinación, que puede ser este potenciómetro y un fader. Eso lo vamos a ver cuando hagamos la configuración de la consola pensando en monitores. Em, Sobre las preferencias del sistema, ahora vamos a ver la pantalla principalmente y cómo accedemos a ella presionando Setup. Vamos a ver esta pantalla y si presionamos este icono que está arriba donde dice User Setup, vamos a llegar a las preferencias del sistema. En estas preferencias del sistema hay una serie de cosas que por ahora las más importantes, que sería bueno las tomaran en cuenta y es bueno que las revisen antes de empezar a trabajar, es estos dos que están arriba que dice confirmación de guardado y confirmación de recall o del llamar a una escena o de cargado de la escena. Si estos dos están encendidos, significa que cuando ustedes presionen guardar, les va a preguntar, ¿está seguro que quiere guardar en esta escena? Es muy positivo para no estar sobreescribiendo en cosas que podrían necesitar después. Y el caso del recall, en este caso está apagado, pero es muy positivo que esté encendido para que si tocan ese botón por error y si está encendido esta confirmación, les van a preguntar, la consola va a aparecer una ventana emergente que les va a decir, ¿está seguro que quiere cargar la escena? Si tú estás seguro, le dice que sí. Si no sabe qué fue lo que pasó, le dice que no. En el caso de no estar activo esto, si alguien llama a una escena por error, lo que van a hacer es perder el trabajo que tenían hasta ese minuto. O sea, es bastante complicado. Hay otras configuraciones que están relacionadas con eh, que puede resultar más cómodo para poder estar moviéndose en la pantalla, por ejemplo, si selecciono un canal, si selecciono el queue, quién sigue a quién, etcétera, que los vamos a revisar más en detalle en terreno, para que vayan viendo efectivamente qué es lo que pasa en la pantalla. Sobre los atajos, ya vimos dónde estaba la botonera
Y si presionamos Setup en la pantalla y vamos a User Setup nuevamente, fíjense que en la segunda pestaña, en la primera estábamos en las preferencias y en la segunda pestaña es donde vamos a eh, está bien cargada la pantalla por si acaso. Así que si ven de pronto esa mano apretando varias veces, es producto de eso, no es porque esa es la razón. Aquí vemos que es donde nosotros podemos programar cómo se configuran esos botones, ¿ok? Eso también es algo que vamos a ver en terreno, pero es muy bueno que sepan dónde está para que lo que nos quede por delante sea básicamente revisar cómo hacer la configuración, dependiendo de si queremos que sea un encendido un tollback, un encendido un grupo de mute, el llegar a una página en particular, a una ventana en particular, cosas de ese tipo. Les puedo adelantar sobre los nombres, o sea, por ejemplo, en el caso de llegar a una ventana, en el caso de esta consola se trabaja con un cambio de página, que ahí dice Page Change, y Bookmark, que sería básicamente marcar cuál es la página a la que queremos llegar. Y en el caso de, ¿qué hay más hay cargado por acá? Ahí se puede activar un grupo de mute. En este caso en el número 11 si fijan el tiempo está, o sea, el tempo del delay está asignado al rack número 8. Eso significa que cuando lleguemos al rack, en el rack número 8 debiese haber cargado un delay y por eso tenemos aquí programado el, el tab del tempo de ese delay. ¿Ok? Exactamente, lo que veíamos ahí es que eso tiene directa relación. Nosotros vamos a programarlo en el software de la consola y luego vamos a controlarlo desde la botonera que teníamos ahí. Para ajustar cuáles son las salidas, o sea, para poder hacer la selección de qué salida vamos a ocupar para cualquier cosa, voy a volverme un poco, vamos a presionar Setup y ahí entramos al menú Output Setup y con eso vamos a llegar a esta ventana donde, si se fijan, en la parte superior dice de qué salida estamos hablando, del Omni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego si presionamos la segunda pestaña estaríamos viendo del 9 al 16. Y en la parte inferior, o sea, entre la etiqueta de cuál es la salida y el potenciómetro, vemos qué es lo que estamos asignando a esa salida. Por defecto, esta consola asigna del 1 al 12 las salidas de las mezclas del 1 al 12. El 13 y el 14 lo asigna para el Matrix 1 y 2. Y el 15 y el 16 los deja por defecto para las salidas LR. ¿Ok? Eso es lo que viene cargado cuando nosotros llamamos a esta escena 000, que son de datos iniciales y que no se puede sobreescribir. Entonces, si nosotros queremos reiniciar la consola, llamamos a esa escena 000 y nos va a cargar por defecto ese orden. Cosas que carga por defecto son que las salidas del 1 al 12 están asignadas perdón, las mezclas del 1 al 12 están asignadas a las salidas del 1 al 12, que la matriz 1 y 2 está asignada al 13 y el 14 y que el main LR está asignado al 15 y el 16. ¿Ok? Otras cosas que asigna, por ejemplo, también es que la entrada 1 esté asignada al canal 1, la entrada 2 al canal 2 y así del 1 al 48, entre otras cosas. Em, Aquí si presionan eso, vamos a poder visualizar. Nosotros podríamos cambiar que sea de la mezcla 1 la mezcla 5, que sea un LR, que sea cualquier cosa. Nosotros podemos modificarlo como queramos, pero esta es la opción que trae por defecto, que en general es bastante útil para poder empezar. Si ustedes dicen, ¿sabes que quiero conectar la consola y empezar a trabajar de inmediato? Lo que podrían hacer sería su sistema principal conectarlo directamente a las salidas 15 y 16, porque eso ya viene configurado por defecto. Si por algún motivo ustedes necesitan que las salidas estéreo izquierdo y estéreo derecho sean las salidas 1 y 2, lo que tendrían que hacer sería, como hizo el profesor acá, voy a volverme un poco. Lo que tendría que hacer sería ir a Setup, va a hacer todo de nuevo, Output Setup. Y si quisieran, por ejemplo, que fuese la 1 y 2, irían ahí en el Omni 1, presionan el botón, Mix 1, eso es lo que tenían seleccionado, pero lo podrían cambiar a cualquiera de las mezclas, cualquiera de las matrix o a las salidas estéreo que son las principales, las salidas main. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que la salida estéreo L, o sea, que la mezcla, perdón, estéreo L esté asignada a la salida 1, tendríamos que ese mix 1 cambiarlo por estéreo L. Ese sería el procedimiento. Vamos a avanzar un poquito más. Sobre la configuración de los buses,
Em, para llegar a eso tenemos que ir a Setup, Bus Setup, y aquí vemos que tenemos la posibilidad de configurar los buses de mezclas y los buses de Matrix en la siguiente pestaña. En el caso de los buses de mezcla tenemos la posibilidad de configurarlos como monofónicos o estéreo, que es lo que conversábamos antes. Si nosotros lo cambiamos a estéreo, lo que tendríamos sería en un potenciómetro el paneo y en el otro potenciómetro el nivel. Si es monofónico, significaría que tendríamos dos niveles, o sea, el nivel de la mezcla uno y el nivel de la mezcla 2. En este caso, si es estéreo, la mezcla uno y 2 se combinaría. Tendríamos una salida, usaríamos dos salidas si quisiéramos asignarla a salida física. Ahí está viéndose mi video, estoy tapando el meter. Em, y tendríamos un potenciómetro para el control del paneo y otro potenciómetro para el control del nivel. Además de eso tenemos la posibilidad de elegir acá si queremos que sean mezclas variables. Y si son mezclas variables se refiere a que actuarían como un envío auxiliar, que es lo que ustedes deben haber visto en electroacústica sobre distintas posibles mezclas adicionales que tendríamos en una consola. Y eso significa que ustedes, además de asignar un canal a una cierta ruta, ustedes pueden definir cuál es la cantidad de señal que quieren enviarle a esa ruta. ¿Ok? A eso se refiere con que sea un envío auxiliar. Y tenemos la posibilidad de elegir que sea pre-fader o que sea pre-EQ. Y la otra opción, que sea fijo, es el nombre que esta consola le da en convertir ese tipo de bus a un grupo de audio. ¿Ok? En el caso que sea fijo o que sea un grupo de audio, significa que ustedes lo que van a hacer es asignar ese canal a un bus de mezcla y la cantidad de envío de esa señal va a depender de la posición del fader de ese canal. ¿Ok? Esa es la figura. Seguimos avanzando. Si pasamos, aquí va a ser el ejercicio de hacer la modificación y de hacer el cambio a grupo de audio o devolverse a envío auxiliar. Y la pestaña siguiente es la de los buses de matrices, que también pueden ser monofónicos o estéreo. Para poder cargar igualizadores gráficos, para poder cargar efectos, etcétera, lo que tenemos que hacer es ir al rack de nuestra consola, y esta consola tiene un rack de 8 espacios. Fíjense que dice rack mount 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? O sea, podemos cargar 8 máquinas en estos espacios que tenemos de rack, tal como si nosotros tuviésemos un rack y tuviésemos que estar atornillando nuestros equipos. Tenemos una cantidad limitada de espacios de rack, en este caso está limitado por la DSP. Hay una pequeña salvedad respecto de esto, y es que si se fijan, por defecto lo que trae cargado es 4 ecualizadores gráficos y 4 multiefectos. Eso nosotros lo podríamos modificar. Nosotros podríamos cargar más ecualizadores gráficos y dejar, por ejemplo, un multiefecto si estuviésemos trabajando haciendo monitores. Quizás si estuviésemos trabajando justamente con monitores de piso, quizás sería más necesario tener muchos ecualizadores gráficos para evitar acoples, y quizás solamente un array o quizás un delay adicional de quedar solamente con dos efectos, qué sé yo. Em, lo otro importante es que en este caso vemos un ecualizador gráfico de 31 bandas que ocupa un espacio de rack completo. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, trabajar una mezcla estéreo por ejemplo, como en la salida principal, el LR, tendríamos que utilizar dos ecualizadores gráficos. ¿Ok? Existe una opción de un ecualizador gráfico distinto que se llama Flex 15, que dentro de un mismo espacio rack caben dos. Y eso es porque ocupa la mitad de DSP, pero tiene algunas limitaciones. O sea, la limitación es que puede modificarse hasta 15 bandas de las 31 que tenemos disponibles. ¿Ok? Eso lo vamos a revisar en detalle en terreno, que es un poquito más engorroso que para poder verlo por acá. Acá vamos a ver cómo se configura donde dice botón de asignación. Fíjense que cuando el profesor haga la modificación y asigne un canal, o sea, una mezcla a nuestro ecualizador, va a aparecer lo mismo en los dos sectores. No hay que cambiar los dos lados, porque como está insertado, eh, tiene que volver al mismo lugar por donde ingresó. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es insertar, donde dice sin asignación, vamos a elegir en este caso el izquierdo. Fíjense que de inmediato la salida también quedó insertada al izquierdo. Em, Luego al derecho
usamos dos ecualizadores y para que se manejen juntos entramos al ecualizador y linkeamos el rack 1 con el rack 2 en este caso, y fíjense que ahí queda esa marca de que están linkeados. Y también hizo el ejercicio de seleccionar una mezcla y enviarla a este ecualizador gráfico. Entonces, en el caso de estar trabajando con monitores, por ejemplo, las distintas mezclas de músicos, nosotros las enviaríamos a estos ecualizadores gráficos para poder evitar estar acoplando, etcétera. Y en el caso de la mezcla principal, si nosotros estuviésemos haciendo sala, sería básicamente la misma idea, con la salvedad de que para que lo que yo manipule en uno de los canales del ecualizador se copie en el siguiente, tendríamos que hacer ese linkeo que vimos recién. Para ajustar el Q, pensando que si nosotros llevamos la escena 000, la consola va a estar figurada, o sea, perdón, configurada, entre comillas, para estar lista para trabajar como una consola de sala. ¿Ok? Podría estar trabajando haciendo sala y monitores, pero pensemos en que vamos a estar usando una consola para cada función. Si nosotros quisiéramos configurar la consola para que trabaje como monitor, como consola de monitores, lo que tendríamos que hacer es configurar nuestro Q, pensando en que em, si los músicos están trabajando con monitores de piso, nosotros tendríamos que tener un monitor de piso para estar escuchando lo que también están escuchando ellos. Ojo que esa no es una mezcla de monitor, sino que es una copia que va lo que yo quiera solear, lo que yo quiera escuchar. Por ejemplo, si quiero escuchar la mezcla del guitarrista, se copiaría en mi monitor. Si quiero escuchar la mezcla del vocalista, se copiaría en mi monitor. ¿Ok? Esa es la función del cue. Y ese cue puede ser de piso o puede ser también de fonos o inalámbricos o de fonos inalámbricos, pensando en la configuración de la banda. Si la banda está tocando con piso, lo ideal sería que nosotros tengamos un monitor de piso exactamente igual al que tienen ellos para poder estar escuchando lo mismo que están escuchando ellos y poder asistirlo y prestarle soporte en ese sentido. En el caso de estar trabajando con fonos, si existe la posibilidad de tener una máquina adicional para que nuestros fonos también sean inalámbricos, nosotros podríamos estar escuchando lo mismo que estén escuchando los músicos, con la única diferencia de que, no sé, por ejemplo, nosotros podemos tener fonos de marca A y es posible que los músicos tengan marcas B, C, D, etcétera. Y para eso tenemos que hacer una configuración. Entonces vamos a entrar a monitor y en segundo bloque de menú, ahí donde vemos que dice monitor, nosotros vamos a hacer dos cosas. Vamos a definir con qué fader vamos a trabajar el control de nivel de nuestro cue. Y además de eso vamos a ver a qué salida asignamos nuestro monitor. Entonces entramos a este menú. Fíjense que voy a volver un poquito. Cuando el profesor entra al menú, llegamos a eso. Vemos acá que dice Monitor Fader. Y nosotros aquí lo que vamos a hacer es elegir con qué fader vamos a controlar el nivel de nuestro cue. Entonces ese es el nivel de nuestro cue, no es el nivel de la mezcla de los músicos. Por ejemplo, si yo quiero escuchar la mezcla del baterista y encuentro que en mi cue está sonando muy fuerte, lo que puedo hacer es, con el que yo selecciono acá, bajar el nivel, y con eso voy a bajar el nivel de lo que yo estoy escuchando sin alterar el nivel con el que esté escuchando el músico. ¿Ok? Y aquí, presionando modo, podemos pasarnos por que no sea ninguno, y con eso sería solamente el potenciómetro que habíamos visto de monitor level al principio. Puedo elegir que sea el fader estéreo, que es justamente lo que vamos a hacer ahora, o el fader correspondiente a la salida monofónica. Y vemos que si cambia el modo y pasa al modo estéreo, se levanta el fader eh, del máster estéreo, y con eso la consola estaríamos a punto de dejarla lista para trabajar como consola de monitores. Y voy a volverme un pelito. Y en el ajuste de la salida presionó el L. En este caso estamos pensando en que estaríamos con una mezcla monofónica o con un Q de piso, ¿cierto? Que no requeriría tener una mezcla estéreo. Entonces tomamos la salida, o sea, el monitor L, y definimos a qué salida física lo queremos asignar. Entonces el paso siguiente, en este caso se seleccionó la salida 9. El paso siguiente sería conectar esa salida 9 a nuestro monitor si fuese activo, o a nuestro amplificador y luego el monitor si fuese pasivo. ¿Ok?
El oscilador, ¿para qué vamos a usar el oscilador? El oscilador nos permite generar ruido, lo que vamos a estar usando principalmente es ruido rosa y nos va a servir para poder chequear que las cosas estén funcionando y en el orden que nosotros definimos. Por ejemplo, si yo decidí que la mezcla uno va a estar saliendo por la salida uno y que eso va a estar conectado al monitor de nuestro tecladista, por ejemplo, lo que puedo hacer antes de que lleguen los músicos, cuando nosotros estemos haciendo el montaje, es enviar ruido a esa mezcla uno. Entonces, cuando yo levante el nivel de esa mezcla, lo que debiese pasar es que debiese sonar el ruido rosa en el monitor del tecladista. ¿Ok? Esa es más o menos la lógica, ese es el orden que debiésemos seguir. Si el monitor fuese activo, sería directamente. Si el monitor fuese pasivo, lo que tendríamos que hacer es que enviamos el ruido al, a la mezcla uno. Esa salida física uno estaría conectada a un amplificador en particular y yo tendría que verificar que a ese amplificador le esté llegando el ruido cuando yo levante el nivel, y cuando se levanta el nivel del amplificador debiese estar sonando en el lugar que yo pretendía, que en este caso sería la mezcla del tecladista. ¿Ok? Entonces, para llegar al oscilador vamos a monitor y el tercer bloque de parámetros es justamente el del oscilador. Y aquí, ¿qué tenemos? Voy a devolverme un poquito para no ver la mano del profe. Aquí lo que vemos es tres tipos de modos, o sea, podemos ver o sea, podemos no ver, sino que podemos escuchar una señal sinusoidal o un ruido rosa o un ruido burst. No recuerdo exactamente cuál es la traducción en este minuto. Aquí tenemos el control del nivel, el control de filtros, o sea, en el caso de que filtrar ese ruido. Y aprovecho de comentarles esto. Fíjense que estos potenciómetros están con esa aureola blanca. En este caso son los únicos, así que por eso no tiene mucho asunto. Pero si nosotros en una misma ventana tuviésemos muchos potenciómetros, nosotros vamos a seleccionar un grupo y los que queden con esa aureola blanca son los que vamos a poder controlar con los potenciómetros que vemos en la parte inferior. ¿Ok? Entonces en este caso, ese nivel lo estaríamos controlando con ese tercer potenciómetro. ¿Ok? Aquí está el ajuste de encender la salida del generador de ruido, del oscilador, y elegir dónde queremos asignar nosotros ese ruido. O sea, por ejemplo, si lo queremos enviar a la mezcla uno, a la mezcla 5, si lo queremos mandar a L, a R, lo podemos chequear todo con ruido rosa antes de invitar a los músicos al escenario. Ok, entonces vamos a seguir con esta dinámica. Ahí vemos que enciende la salida del oscilador. Fíjense también que justo cuando enciende eso, en este sector donde está el reloj, vemos que indica que está activo el oscilador. Ese es un buen dato. Generalmente cuando no hay cosas relacionadas con esto, muestra cuál es el usuario que está funcionando en este minuto, que es el administrador. Nosotros entramos con la cuenta administrador, que es lo mismo que van a hacer ustedes para que puedan hacer todas las configuraciones. Si yo enciendo el oscilador, ahí va a decir que está encendido el oscilador. Si más adelante cuando trabajemos con Tollback, si ustedes activan el Tollback, va a estar marcando ahí que está encendido el Tollback. Es bueno saber qué es lo que está pasando con eso, si es que nosotros lo encendimos, por ejemplo, y estamos en otra ventana. Entonces encendimos el oscilador y luego definió que va a enviarlo a la mezcla uno. Está levantando el nivel y vemos en el panel de medidores que está levantándose también el nivel en la mezcla uno. Si nosotros quisiéramos enviar señal a Matrix, pasa algo con las Matrix. Las Matrix originalmente fueron diseñadas, cuando trabajamos solamente con consolas análogas, estaban pensadas para poder hacer submezclas. ¿Ok? Entonces las mezclas de Matrix no se alimentaban de canales, sino que se alimentaban, por ejemplo, de los subgrupos o los grupos de audio. Entonces, supongamos que nosotros teníamos una banda bien sencilla que fuese un power trio, batería, bajo, guitarra, por decir algo. Y teníamos asignado nuestra mezcla, la teníamos agrupada. Entonces teníamos un grupo de batería, un grupo de bajo y un grupo de guitarra. ¿Ok? La idea original de las Matrix era poder alimentarse de esos grupos para poder hacer mezclas con distintas proporciones de eso mismo. ¿Ok? No alteraba cuánto nivel había de caja, cuánto nivel había de bombo en la batería, pero sí en la mezcla general de la Matrix, podía alterar cuánto era la proporción entre batería, entre bajo y guitarra. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, si nosotros teníamos un sistema que estaba distribuido y que en esa distribución había sectores, por ejemplo, había un balcón que tenía un sistema que era más pequeñito, eh, para poder mejorar la inteligibilidad en ese sector, ese parlante probablemente no iba a necesitar mucho bajo y quizás no iba a necesitar toda la batería, sino que iba a necesitar quizás más de las cosas que perdían un poquito de definición, como la guitarra. Entonces se podía hacer una mezcla en proporción un poco distinta para poder enviarlo a ese parlantito en particular, suponiendo, no sé, pues imagínense un teatro que tiene hartos balcones y que puede tener algún tipo de sistema auxiliar, ¿ok? El bajo y todas las otras cosas las van a estar percibiendo por la resonancia dentro del recinto y el tremendo sistema de PA que podríamos tener montado, pero tendría un apoyo en el sentido de las cosas que requieren más definición. Entonces, para eso funcionan las Matrix. Ahora, esas Matrix, al igual que todos los equipos de audio evolucionaron, también evolucionaron. Entonces, en la actualidad, y creo que esta fue una de las primeras consolas, o la PM5 de versión, que incluyó la posibilidad de que las Matrix se alimenten directamente de canales. Entonces, ahora las Matrix pasaron a ser básicamente otras mezclas adicionales que nosotros podemos hacer completamente independientes, o que podemos, o también puede ser donde nosotros copiemos una salida de nuestra salida principal para poder enviarla a otra ruta. Por ejemplo, si nosotros en una misma consola estamos haciendo sala y quieren tomar de ahí para poder hacer alguna grabación, si quieren para llevárselo para la prensa o qué sé yo, para el canal regional o para la gente es muy común, debiese haber una consola de broadcast en todos lados, pero es muy común que en los festivales en el norte y en el sur nos encontremos con que sacan de alguna parte copia de la mezcla estéreo y le suman un par de ambientales y con eso se manda al canal regional o a la radio vecinal, qué sé yo. Para eso podrían funcionar las Matrix. Entonces, es muy común que nosotros mandemos la salida main, una copia de eso, a nuestras matrices. Si quisiéramos hacer eso, tendríamos que seleccionar estéreo y ahí vamos a ver que el estéreo solamente podemos enviarlo a matrices. No tenemos la opción de mandarlo a buses de mezcla. ¿Ok? Los buses de mezcla se alimentan solamente de canales. En este caso las matrices sí se pueden alimentar de una copia del estéreo. Y ahí lo que estaríamos haciendo, si se fijan, lo que tenemos es que esta mezcla de Matrix está configurada como estéreo, por lo tanto, en un potenciómetro está el paneo y en el otro está el control de nivel. Está levantando y vemos que la salida de Matrix está marcando lo que era el ruido que antes teníamos en el estéreo, es lo que ahora teníamos también en nuestra salida de Matrix. Y finalmente vamos a revisar un par de conexiones, que sería básicamente la ruta en el ejemplo más sencillo de las cosas con las que nos vamos a encontrar, de cómo conectar la salida de una de las salidas, luego conectarnos al parlante y luego ver cuál es el ruteo correspondiente para hacer que eso funcione. Entonces lo primero sería en el panel trasero elegir qué salida vamos a conectar. Nosotros fuimos súper originales, así que elegimos la salida 1. Entonces conectamos el conector hembra de nuestro cable XLR a la salida 1 y luego vamos a ir con la punta macho a conectarnos al altavoz. En este caso nosotros estamos usando uno de los parlantes Yorkville activos que hay disponibles. Nosotros en terreno también vamos a ver la posibilidad de conectarse al amplificador y que el amplificador a través de cables Picon trabajar con parlantes pasivos. En el caso de este parlante, al ser activo, incluye el amplificador, por lo tanto hay que encenderlo y darle nivel. ¿Ok? Y luego debiésemos verificar qué es lo que está enviando a la salida 1. Por lo tanto vamos a Setup, Output Setup, y vamos a ver que en la salida 1 está la mezcla 1. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que en el oscilador vamos a asignar el ruido a la mezcla 1. Vamos a levantar el nivel y no suena aún porque la mezcla 1 está sin nivel, por lo tanto seleccionamos el banco de mezcla del 1 al 8 y nos encontramos con el... Uy, quedó súper bajito el ruido. Con que al levantar el nivel tenemos el ruido en el parlante que nosotros teníamos eh, configurado. ¿Ok? Eso, me sorprendió que cuando cargué el video creo que quedó un poquito... O yo tengo
el nivel bajo en... Ah, claro, yo tengo el nivel muy bajo acá. Voy a subir el nivel y vamos a ver eso de nuevo para que no piensen que estamos chamullando. Ahí sí, efectivamente eso no. Listo, lo arreglé. ¿Ok? Y eso básicamente es el trabajo, o sea, esto es una parte del trabajo que vamos a tener que ir haciendo, que vamos a tener que ir desarrollando. Recuerden que estamos en formato pandemia, por lo tanto, hay varias cosas que van a estar quizás previamente conectadas y ustedes lo que van a hacer es principalmente configurar, chequear y básicamente seguir estos pasos y algunos más que vamos a ver en las clases presenciales. ¿Ok? Que tengan una muy buena semana. Adiós.